Ferran Barri, es usted miembro de CESIF, que es la Central Sindical Independiente de Funcionarios, y además es periodista, colega, profesor de secundaria. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los problemas en las aulas, porque han preparado ustedes un programa de ayuda a profesores del cual hablaremos después, pero déjame empezar por un porcentaje, una cifra, un dato. El 65% de los profesores de primaria, secundaria y bachillerato están quemados. No es un dicho cualquiera. El dato es de la Universidad de Murcia y además hay un síndrome, el síndrome del profesor quemado, que ya está diagnosticado por el colectivo médico. Un 65%. Sí, 2 de cada 3. El profesorado tiene hoy en día una serie de luchas y no son, la mayoría de ellas, la transmisión de conocimientos, la de trabajar los contenidos, sino la de mantener una disciplina en el aula. Mantener una disciplina en el aula no es fácil. Tengamos en cuenta que un profesor pues entra a las 8 de la mañana y sale a las 3 del mediodía y ha tenido que estar constantemente manteniendo la atención de unos alumnos. La mayor parte de los alumnos, evidentemente, se comportan adecuadamente y de algún modo están suficientemente motivados para poder continuar con los estudios, es decir, tienen una motivación hacia el estudio. Pero hay quizás un 8, un 10% del alumnado que de forma constante, de forma sistemática, interrumpe a este profesorado, con las consecuencias que ello tiene. Quizás no son actitudes disruptivas de baja intensidad, quizás no son actitudes muy, vamos a decir, manifiestamente fuertes, pero sí son constantes y reiteradas. Ahí es lo que hace que el profesor esté en todo momento con una tensión nerviosa, sufra estrés, sufra ansiedad y finalmente pueda entrar en depresión. Entonces es cuando decimos que ese profesor está quemado, ese profesor no está a gusto. No está a gusto con su trabajo porque no trabaja en unas condiciones óptimas y porque eso comporta esas situaciones que su trabajo, el resultado de su trabajo, que es conseguir que los alumnos aprendan, pues evidentemente no se consigue. Unos porque no están suficientemente motivados y, como decíamos, interrumpen y no conseguimos que de algún modo trabajen, y los otros porque se distraen constantemente y porque no se aprovechan todos los minutos de clase. Se pierden muchos minutos con la gestión de la disciplina de aula. Hablamos de disciplina y hablamos de autoridad. Hay un porcentaje altísimo también de profesores que piensan que no tienen autoridad en las aulas con respecto a los alumnos. Lo del tema de la autoridad también es algo... se puede decir, bueno, pues la autoridad es algo que se gana, pero realmente hay un complejo sistema dentro de las aulas en las que intervienen los padres, el sistema en general, el sistema educativo, la sociedad, que no permite que los docentes tengan autoridad sobre los alumnos, ¿no? Sí, efectivamente. La autoridad, yo diría que lo que se gana es el respeto. El respeto se le tiene que dar a cualquier persona, pero uno mismo se lo va ganando en la gestión del día a día. La autoridad nos la confiere nuestra posición en la sociedad. O sea, el profesor es una persona que ocupa un rol dentro de la sociedad, que es el de transmitir conocimientos, por un lado, y de educar en valores, por otro. Entonces, esta autoridad moral que nos transmite la sociedad, deposita la sociedad en nosotros una responsabilidad, no nos la tenemos que ganar. Ya la tenemos, ya nos la confiere la propia situación docente, pero no se respeta. El problema es que hay muchos alumnos que no respetan esa autoridad. Hemos pasado de entender la autoridad como algo negativo. Venimos de una sociedad más rígida y hemos pasado quizás a una sociedad excesivamente permisiva, excesivamente tolerante. Yo siempre hablo de lo que es la cultura del algodón. Hemos sobreprotegido tanto a los alumnos, sobre todo las familias, pero también en los centros, y hemos querido justificar cualquier actitud, por muy negativa que sea, y yo creo que los psicólogos no tenemos que justificar, tenemos que explicar.
Es decir, tenemos que explicar y describir por qué pasan las cosas y buscar soluciones. Y en demasiadas ocasiones, la sociedad en general está tratando de justificar y perdonar con esa justificación las actitudes negativas de los menores. Tampoco hemos de llegar a eso, porque esas actitudes perjudican al contexto, perjudican a otros menores, perjudican al sistema educativo, perjudican a la salud del propio docente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que luchar contra eso. El docente, la verdad es que muchas veces se nos escapa el rol que ocupa dentro del sistema educativo, dentro del colegio, de lo que son las cuatro paredes del colegio. Porque claro, en estos momentos en el que los colegios se ven obligados a defender su reputación por culpa de las demasiadas noticias que generan, negativas, y que los padres están implicados en la educación de sus hijos de manera muy especial, como el profesor, ¿qué lugar ocupa? El docente debería ser como el capitán de un barco. Si yo voy a viajar, voy a hacer un crucero, evidentemente yo no voy a interferir en las decisiones del capitán, es él el que sabe llevar ese barco a puerto. Pues en cambio en la docencia no, aquí opina todo el mundo. Los niños quieren que sea todo divertido, no se quieren esforzar, quiero aprender sin esforzarme. Me quiero divertir, esto no es un club social. Evidentemente que hay metodologías, vamos a decir, más amenas y otras menos amenas. Y los profesores eso lo sabemos. Y lo podemos aplicar en tanto en cuanto el alumnado nos permite un clima de trabajo más adecuado. Cuando los alumnos están en esta situación que estamos describiendo, con sus actitudes disruptivas, es decir, interrumpiendo al profesor, levantándose, tirando un papel, dándole un empujoncito al otro, no queriendo trabajar, desobedeciendo al profesorado, y este profesor o esta profesora en todo momento tiene que estar corrigiendo estas actitudes, eso no genera un buen clima de trabajo. Yo siempre lo comparo como si me viene a mí un señor a casa a cambiarme el calentador. Si ese señor que está cambiándome el calentador, yo empiezo a tirarle de la chaqueta, empiezo a distraerlo, empiezo a darle algún golpecito y dirá, te lo cambias tú. El profesor no puede hacer eso. El profesor tiene que estar dando clase y tiene que aguantar estoicamente porque, claro, si empiezas a echar alumnos, también eres un profesor que está mal visto. Los demás no expulsan al alumno de clase. Tampoco esa es la solución, puede ser una solución puntual de un día, pero no puedes estar excluyendo a ese alumno constantemente de la clase, ¿no? Entonces, claro, todas estas circunstancias hacen que estemos en tensión. Lo comentas con según quién y sobre todo con las familias y a lo mejor en vez de comprenderte encima te acusan de que tú no estás capacitado o no estás preparado para dar clase. Entonces todo esto genera esta tensión. Hemos de cambiar el rol social del profesor. Por un lado tiene que ser autoridad pública. Es decir, tiene que tener la misma consideración que cualquier autoridad pública, como un policía o como cualquier persona que se dedica, dijéramos, a lo que es el cuidado y a salvaguardar, dijéramos, un orden, el orden público, en este caso el orden público dentro del centro. ¿Y por qué? Porque las agresiones a profesores, que no se dan a lo mejor en muchos casos, se dan más puntualmente, pero estas agresiones también se han producido, como sabemos, y tienen que tener de algún modo una repercusión, sus sanciones que sean más, que protejamos al profesor, porque ahora se atreve todo el mundo con nosotros. Bueno, que no se han producido agresiones, lo dejamos un poquito en el congelador. Sí, evidentemente, pero quizás se producen en menos ocasiones, o sea, quizás afortunadamente son algo, vamos a decir, puntual. Pero las actitudes estas disruptivas de baja intensidad, estas interrupciones constantes que también dificultan, como decimos, el trabajo del profesorado y sobre todo los resultados, que luego no hace falta más que ver el informe PISA, siempre estamos por abajo. Pues la cola, sí. Claro, pues ¿por qué? Pues porque no podemos trabajar bien. No es que no sean buenos los profesores, es que no pueden trabajar bien. Ni los alumnos tontos, simplemente que no se trabaja en clase. Me decía usted antes que había profesores que decían que de una hora de clase tenía que dedicar 20 minutos a generar el ambiente necesario para poder dar clase, ¿no?
Eso es lo que nos cuentan en nuestras visitas y lo que hemos podido observar en compañeros. A veces se llegan a perder hasta 20 minutos, a veces menos, pero entre que llega el profesor y se puede empezar a hablar, hay un clima de clase, sentaros, tal, venga tú siéntate, persiguiendo a alumnos concretos de uno en uno para que se sienten y para que se callen. A lo mejor ya perdemos 5 o 10 minutos en eso. Y luego las interrupciones constantes que se van produciendo, pues llegan a sumar pues a lo mejor 1/3 de lo que sería una sesión de clase. Tengamos en cuenta que una sesión dura 1 hora, si perdemos 20 minutos estamos perdiendo 1/3. Hubo una época en este país que nos quejábamos, las instituciones se quejaban de que los padres se implicaban poco en la educación de sus hijos. Era aquella época en la que los padres no se implicarían, pero los niños iban al colegio todos los días. Exacto. Y sin embargo, ahora que los padres están implicados, pero ¿es positiva o es negativa esta implicación? Bueno, eso de que los padres están implicados es relativo. Evidentemente no podemos generalizar, pero sí que podemos decir que hay un porcentaje de padres muy implicados y muy implicados positivamente. Hay otro porcentaje de padres y madres que se implican, pero negativamente, porque precisamente no se implican ayudándonos, sino discutiéndonos, cuestionándonos, etcétera. Y luego hay un tercer grupo de familias que por circunstancias diversas, porque no pueden, porque no saben, o porque algunos, pocos quizás, pero porque no quieren, tampoco se implican, ni positiva ni negativamente. Es decir, los niños van, como vamos a decir, a su aire, y los padres pues los llamas, oye, que no hay manera de concertar una entrevista, no hay manera de poder hablar con ellos, si puedes hablar con ellos, ellos estamos desbordados, a nosotros también nos pasa. También, ¿no? Claro. El niño siempre tiene la razón. Claro, estas serían las que se implican pero negativamente, es decir, familias que cuando vienen encima te discuten cómo das tú la clase, te discuten tus métodos, su niño es maravilloso y fantástico y siempre tiene razón el niño. Claro, el niño a sus padres les explica lo que quiere y por otro lado evidentemente no es lo mismo lidiar con un menor o con 2 que puede tener la familia o 3, pero otra cosa es tener 30 alumnos en clase. Y las dinámicas que se producen son muy diferentes. Y como la capacidad de corrección, como decíamos antes, la autoridad, no existe la posibilidad real muchas veces de corregir determinadas actitudes, pues se hace mucho más difícil ese día a día. La dirección del centro tampoco parece que ayude mucho a apaciguar el asunto a la hora de ponerse del lado del profesor, porque parece que su estrategia también en muchos casos es la de salvaguardar la reputación a base de tener a los padres un poco contentos, ¿no? Depende también, hay direcciones y direcciones, no podemos generalizar tampoco, pero sí que hay tipologías. Es decir, hay la dirección que se implica muchísimo y que apoya al profesor, incluso en este sentido estamos dando cursos de formación a determinados centros que nos lo ha pedido la propia dirección y lo estamos aplicando, estamos desarrollando este curso a todo el claustro para mejorar las técnicas y estrategias de trabajo, y en cambio hay otras que no, que lo que quieren, como bien decías, es que la reputación del colegio se salvaguarde, que el profesor que tiene este tipo de problemas en clase es un profesor problemático y entonces, pues de algún modo, pues ese profesor molesta, ¿no? Claro, hay de todo. La violencia en las aulas, se genera violencia. Lo que pasa es que esto no sé si es relativo. Yo tengo un dato que me gustaría, que es un dato de un estudio que han publicado ustedes, que me gustaría analizar, y es que un poco más de un 36% de los profesores dicen que en las aulas el nivel de violencia es normal. Cuando hablamos de la normalización de muchas actitudes negativas dentro de las aulas, ¿qué es lo que entienden los profesores por una violencia normal? Ese es el problema. Hemos llegado por el fenómeno de la normalización de lo habitual a considerar normal cosas que pasan frecuentemente. Es decir, el ser humano se adapta a que lo que sucede en su entorno y sucede de una forma frecuente, lo considera normal. Ahí es donde nosotros dirigíamos esa pregunta. Es decir, ¿hay profesorado que considera normal que existan actitudes violentas? Pues prácticamente un poco más de un tercio considera que el nivel de violencia que hay en las aulas es normal.
¿Qué consideran normal? Pues empujoncitos, golpes, interrupciones, deterioros de material, cosas que nosotros calificamos como actitudes disruptivas de baja intensidad. Es decir, son aquellas conductas que aisladamente podían ser poco importantes, pero que al desarrollarse de una forma reiterada, sistemática, manifiesta, evidentemente ya se convierten pues, en un todo. Es como si una persona, euro a euro, va metiendo un euro en una hucha. Si yo cada día meto un euro en una hucha, al cabo de 2 o 3 años, pues tendré casi 1000 euros. Pues eso es lo mismo. Lo que pasa es que si esta cifra la comparamos con ese 65% de profesores que están quemados, podemos deducir que la violencia en las aulas es mayor de la que podríamos normalizar, ¿no? Evidentemente, las situaciones, como digo, que generan tensión, que generan malestar, que dices, no trabajo a gusto. Es muy importante trabajar a gusto, por uno y por los resultados de su trabajo. O sea, aquí estamos, por un lado, queriendo preservar la salud física y la integridad física y psicológica del profesor, pero también queremos que el resultado de ese trabajo sea mejor. Y hay estudios que están vinculando que la mejoría en el rendimiento depende ya no tanto de los recursos, las estrategias, sino de la capacidad que tiene el profesor de generar una disciplina y generar un clima de aula propicio. Es decir, si el profesor es capaz de tener a los alumnos atentos, tranquilos y más o menos motivados e implicados en lo que están haciendo, conseguiremos reducir el fracaso escolar. Hay sociedades que valoran muchísimo a su estructura docente. Son sociedades que suelen tener muy buenos resultados en los informes PISA, poco fracaso escolar. Sin embargo, aquí en España tenemos la reputación de los profesores en España es malísima. Sí. ¿Cómo se ha llegado a esto? Pues por desgracia hemos llegado a esto por diferentes factores. No se nos ha valorado, no nos ha valorado quizás tampoco el sistema, porque han pensado bueno, que eso es una cosa muy fácil, que el profesor simplemente lo que es una persona transmisora de conocimientos, que trabaja muy pocas horas, que tiene muchas vacaciones. Esta percepción social que gana mucho, cosa que es mentira, comparado con otras profesiones afines, con la misma responsabilidad y con las mismas titulaciones de partida. Y entonces, claro, todo esto y el hecho de que las familias nos han cuestionado, sobre todo las familias de los alumnos que han fracasado, nos han cuestionado, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? La vamos a echar al profesor. Yo creo que el propio sistema educativo, incluso cuando hemos querido ser tan sobreprotectores, es decir, buscar sistemas mucho más garantistas que los sistemas antiguamente que se empleaban, más basado en exámenes, en pruebas, etcétera, eso al menos requería un esfuerzo. Ahora parece que no, que tengamos que aprender sin esforzarnos, que no toleramos la frustración, queremos aprobar, no queremos aprender. Claro, las familias se cuestionan si tú has aprobado a su hijo o no, pero no se cuestionan si ha aprendido. Entonces el proceso yo creo que lo tenemos que invertir y eso tendríamos que hacer campañas de sensibilización, pero desde el propio Ministerio, las propias consejerías de educación, pues para sensibilizar a la sociedad y de algún modo generar otra vez ese prestigio en el profesorado y darle estrategias para que él mismo pueda gestionar y trabajar en aras de ese prestigio, de esa capacidad de gestión del recurso educativo que es dar clase, y de algún modo conseguir pues, que los alumnos trabajen motivados. Eso hay estrategias que estamos desarrollando y estamos ofreciendo al profesorado para mejorar la motivación del alumnado. Ahora hablaremos de ese programa que están preparando ustedes, pero dígame, vamos a intentar contestar a una pregunta difícil, a un tema difícil. A ver. ¿Qué parte de la educación de un niño corresponde a la escuela, por decirlo de alguna manera, al profesor, al centro, y qué parte corresponde a los padres? Pues yo la veo muy fácil esa pregunta, porque la respuesta es muy clara. Toda la sociedad educa. A veces
en positivo y a veces en negativo. ¿Cómo recibimos educación? Pues en la primera instancia, la educación se recibe en el seno familiar. Hemos de educar en valores desde la propia familia, hemos de educar en emociones y en sentimientos para poder decir cómo nos sentimos, para poder expresar lo que nos pasa de una forma libre y por otra parte tener unos valores morales que nos permitan integrarnos en una sociedad. Estos valores familiares tienen que ser lo más coincidentes posible a los valores sociales para, primera, que los alumnos no choquen y quieran de algún modo rebelarse ante esos valores, y por otro lado, porque serán personas que se integrarán correctamente y podrán desarrollarse en esa sociedad. Entonces acudimos a la escuela. Y en la escuela seguimos educando en valores. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una convivencia, porque tenemos que compartir con compañeros, y esos valores tienen que estar enfocados en la solidaridad, no en la competitividad, en la participación, en el respeto, en la tolerancia. Y por otra parte, transmitimos conocimientos, que eso es lo que nosotros hemos de intentar que nuestros alumnos adquieran conocimientos. No la transmisión clásica del conocimiento que se hacía, yo explico, tú escuchas, sino te doy estrategias para que aprendas. Pero evidentemente el profesor es el que tiene que enseñar a aprender. Y luego, por otra parte, la sociedad. La sociedad, pues desde Internet, programas de televisión, teleseries, etcétera, los compañeros, pues nosotros tenemos que seleccionar como padres, qué contenidos pueden ver nuestros hijos. Porque si no, evidentemente, todos estos valores, sean positivos o negativos, contravalores también, esos contravalores o valores negativos van a formar parte también del patrón de aprendizaje, el patrón de valores futuro de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Ustedes hablan con los padres. Ustedes saben más que nadie cómo reaccionan los padres ante según qué estímulos. Y yo me pregunto, porque nosotros no hablamos con los padres, ¿en qué lugar está la educación, en qué lugar de prioridades está la educación para los padres? Porque claro, muchas veces ves que en los campos de fútbol de alevines e infantiles los padres le pegan a los árbitros, ves que los padres agreden a los profesores, ven que los padres hacen una serie de actos, intentan que sus hijos sean Ronaldo o la modelo de turno o tengan muchísimo éxito en Instagram. Entonces, a mí me gustaría que usted nos definiera cómo captan ustedes la educación es para los padres del siglo XXI definitiva para los hijos o es algo que lo dejan en un segundo plano. Pues mire, antiguamente a nosotros, a los de nuestra generación, los padres nos decían estudia que serás una persona de provecho. Muchos de nuestros padres tenían una posición socioeconómica inferior a la que hemos podido tener nosotros gracias a los estudios. Y era verdad, esto pasaba. Había expectativas para poder, mediante los estudios, promocionarte socialmente y personalmente como persona, y era un motor de cambio social incluso. Muchos hijos de padres trabajadores hemos sido después profesionales liberales porque hemos podido tener una carrera que nuestros padres no pudieron tener. Esto se ha perdido mucho. La cultura del triunfo fácil, como bien decías, todos quieren ser la modelo o el futbolista de turno. Un científico no vende. Un científico, no hay programas en televisión donde salgan los científicos y se les exalte de alguna manera. ¡Ostras, qué personalidad! No, esto no existe, literatos, etc. Entonces, claro, si buscamos el triunfo fácil y no basado en el esfuerzo, sino en la chispa que tengas en un momento, en la brillantez puntual que puedas tener de palabra, o porque estés un poco más atrevido o más atrevida, o más guapo o más guapa, todas estas cosas estamos vendiendo unas imágenes que no favorecen a la educación. Porque de estos triunfa uno, la mayoría no. Pero claro, ese es el que vemos. Yo quiero ser como fulanito, sí, pero ¿cuántos hay que no pueden llegar por esas vías a ese triunfo? Por el estudio se podía, al menos antes, y se puede ahora. Porque mejor tener una carrera, aunque haya pocas expectativas de trabajo, porque un día u otro te vas a poder situar con esa carrera. O si hay un puesto de trabajo será para el que claro. tenga los estudios. Pero dígame, entonces estamos hablando de un problema que ya es de generaciones anteriores. Porque claro, estamos hablando de padres que no están dando la importancia necesaria
a la educación. Por tanto, el problema es acumulativo de otras generaciones, ¿no? Correcto, correcto. Vamos a más, que esto es una reproducción social. Igual que antes motivaba el ver que sí, que podías evolucionar personal y socialmente a través de los estudios, ahora como no se le da importancia, como se les da todo hecho a los niños, no se les enseña a esforzarse, no tienen una tolerancia a la frustración, lo quieren todo y lo quieren ya. Entonces los padres ahí actúan, sobreprotegiendo, que no sea que se traume el niño, pobrecito, yo no lo tuve, se lo voy a dar. No, hay que saber que en esta vida no vamos a tenerlo todo. Hay cosas que las tendremos y cosas que no, y cosas que nos costará un sacrificio, un esfuerzo tenerlas. Y va a ser así, el mundo funciona así. Entonces hemos de intentar nosotros tener objetivos claros, que estos objetivos sean coherentes, que sean realmente objetivos nuestros, no porque lo tiene fulanito, menganito, queramos una cosa, ¿no? Y tenemos que tener un medio, un mecanismo, una forma para poder llegar a nuestros logros. Y estos logros no solo tienen que ser logros materiales, tiene que haber otro tipo de valores, otro tipo de logros, ¿no? Al final, en definitiva, al final llegamos al siglo XXI con una población con poco interés por la educación, pero también llegamos al siglo XXI con un problema de los profesores grave a nivel de salud. Sí. Es un 65%, y voy a insistir en esta cifra, un 65% de los profesores están quemados. Sí. Ahora ya sí que vamos a hablar de este estudio que ustedes han hecho para poder ayudar a estos profesores, pero dígame, ¿esta cifra corresponde a España, a los países del sur de Europa, o realmente es en toda Europa donde se está produciendo esto? Yo diría que en todo el mundo se están produciendo hechos así. Recientemente he tenido constancia que en Latinoamérica, que era un lugar donde el profesor se respetaba mucho más, pues ya se están empezando a dar estas actitudes. Estamos en un mundo global. En todo el mundo pasan estas cosas. Las cifras, evidentemente, no las puedo contrastar en qué porcentaje, pero sí que ya es una realidad en prácticamente todos los países del mundo occidental que el profesor tiene algún grado de insatisfacción elevado con su puesto de trabajo, con el desarrollo de su profesión, que comporta problemas y riesgos para su salud. ¿Qué es lo que está haciendo CESIF? ¿Qué es lo que propone CESIF para intentar frenar esto? Bueno, nosotros, como sabes, somos un sindicato y, por tanto, lo que nos compete es intentar que las condiciones laborales del profesorado sean las más idóneas posibles. Entonces, dentro de estas reivindicaciones que nosotros podemos tener, evidentemente reivindicaciones que todo el mundo sabe, económicas, etcétera, hemos encontrado, como decíamos y estamos hablando todo este rato, nos hemos dado cuenta, hemos encontrado que el profesorado tiene esas dificultades para el ejercicio de la profesión y, por otro lado, sufre con esas dificultades hasta el punto de poner en riesgo y tener, en muchos casos, padecer enfermedades de tipo psicológico o psicosomático. Entonces, hemos desarrollado un programa para ayudar al profesorado. Este programa se llama CESIF Ayuda a Profes. ¿Y en qué consiste? Pues nosotros ofrecemos primero un apoyo psicológico. El apoyo psicológico lo damos en primera instancia porque nos acude la persona que decíamos con el síndrome del profesor quemado, con el burnout, y nos acude pues con una serie de síntomas. Normalmente son estrés, ansiedad y depresión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que esta persona, por un lado, paremos un poquito ese golpe, ¿no? ese malestar que tiene, y le demos un apoyo psicológico. En este apoyo psicológico, pues le vamos a dar una serie, primero lo vamos a escuchar, vamos a analizar su caso particular, vamos a decirle pues que vamos a buscar conjuntamente soluciones, intentamos tranquilizar, relajar a esa persona y le vamos a dar una serie de estrategias, de pautas, para que esta persona pues pueda tener un nivel de relajación un poco, vamos a decir, suficiente como para que pueda afrontar el siguiente paso. Que no se sienta solo, vamos. Exacto, y que pueda tener técnicas de relajación, de motivación, etcétera, para que esta persona pueda pasar a la siguiente fase. La siguiente fase sería el desarrollo de programas pedagógicos. Es decir, nosotros vamos a darle unas estrategias para que mejore, por un lado, la motivación del alumnado y pueda gestionar de forma más adecuada los recursos de aula y la disciplina y control de la misma.
¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a seleccionar contenidos que sean los contenidos que nosotros tenemos que dar, pero vincularlos siempre a la realidad propia del alumno, a la realidad cercana. Es decir, yo tengo que explicar matemáticas, pues pondré ejemplos que estén relacionados con el día a día y la cotidianidad del alumno para que los entienda primero como algo útil en su vida día a día y por otro lado que le motive trabajar con esos datos. Por otro lado, también podemos trabajar en proyectos de forma transversal, es decir, en vez de hacer las materias compartimentadas que hacemos, buscar un proyecto, por ejemplo, un viaje a la China. Pues vamos a hacer desde sociales, buscar datos sobre la China, geografía, historia, sí, etcétera. Matemáticas, calcular... Pero yo me pregunto, Ferran, ¿hasta qué punto un profesor machacado en estos momentos, que esté además de baja, todo esto que le estamos contando, dice sí, pero yo es que voy a volver al aula y va a ser algo parecido? ¿Hay algún planteamiento global donde participen centros, instituciones, padres y los mismos alumnos, concienciar a los alumnos para poder poner en valor al docente o no? Existen cosas. Esto que te comento tendría que ser una cosa que empieza por el profesor, pero que de algún modo se implica el centro. Hay centros que trabajan por proyectos, como te decía, y dan resultados muy satisfactorios. Hay otras metodologías de trabajo que han conseguido reducir el fracaso escolar a menos del 5% de los centros que lo han aplicado. Es decir, existen recursos, pero claro, evidentemente, si yo estoy solo como profesor en un centro que puede tener 100 profesores, por ejemplo, en mi instituto hay 114 profesores. Entonces, uno solo no puede hacer nada, evidentemente, o muy poco. Pero es el punto de partida para que de algún modo el centro pueda asumir. Porque lo que me pase a mí, le está pasando al compañero, al otro y al otro. Y no todos los profesores, como tú decías, evidentemente están satisfechos. 2 de cada 3 tienen problemas de estar quemados. Pues entonces el centro tiene que asumir una fórmula de trabajo que se adapte no solo, repito, a mejorar la salud y garantizar la salud mental del profesor, sino también a conseguir bajar, reducir los niveles de fracaso escolar, que como digo, hay recursos para bajar a menos del 5% estos niveles, estos índices de fracaso escolar. En fin, Ferran, que no sé si como sociedad nos podemos permitir tener a 2 de cada 3 profesores machacados y los niveles de fracaso escolar que tenemos. En cualquier caso, para los profesores, una buena noticia, pueden acudir al sindicato, a la central sindical, por lo menos a que se les informe, y a usted decirle que muchísimas gracias por sacarnos de estas dudas y poder hablar del tema tan abiertamente. Gracias. Muchísimas gracias y ha sido un placer poder colaborar con ustedes. Un placer el nuestro. ¿Ha ido bien? Bueno. Ha ido bien, ¿no?